En medio de la situación del agua y el manejo de este tema del agua de parte del gobierno y el anuncio del nuevo secretario de la Gobernación, eh, hay un tema que no puede pasar por lo bajo por las implicaciones que tiene, y estoy hablando de la salida del secretario de Corrección, Francisco Quiñones. Y yo, lejos de llegar a conclusiones, yo quiero en este episodio hablar del contexto y que usted llegue a sus conclusiones, a sus propias conclusiones. ¿En qué contexto se da la salida del secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones? Y vamos a hablar de eso hoy. Estás viendo detrás del titular gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y gracias a Northbridge University. Ahora sí puedes avanzar hacia tus metas profesionales estudiando en el Weekend College de la Escuela Técnica de Northbridge University. No tienes que esperar. No tienes que esperar por un horario tradicional. Aquí encontrarás una alternativa de estudio para prepararte durante el fin de semana con programas en las áreas de salud animal, belleza, artes culinarias, tecnología y más disponibles según la localidad. Matricúlate en el Weekend College de Northbridge University, tu puente a una carrera estudiando en el weekend. Búscanos en weekend.northbridge.edu o llama al 1-800-917-8687. Oye, y también te tengo que decir, esto te tiene que haber pasado. Si alguna vez perdiste las llaves de tu hogar, algún inquilino nunca te devolvió las llaves, necesitas actualizar las cerraduras de tu casa o propiedad para añadir mayor seguridad, o mejor aún, si deseas solo tener una llave para todo, puedes llamar a R&R Locksmith al 787-702-7618. 702-7618, con más de 15 años de experiencia en la cerrajería residencial e industrial, sirviendo con honestidad, integridad, profesionalismo, oye, las 24 horas del día. R&R Locksmith en el 702-7618. Hablemos de la salida del secretario de Corrección, Francisco Quiñones. Y yo creo que, como dije, más allá de llegar a conjeturas o invitarlos a ustedes a llegar a una conclusión particular, vamos a hablar del contexto y usted llega a su propia conclusión. El secretario de Corrección, Francisco Quiñones, era un juez. La gobernadora lo recluta como secretario de Corrección y Rehabilitación. La gobernadora, durante la campaña electoral en el 2024, surge aquella controversia con la empresa Physician Correctional. Physician Correctional es la empresa que administra los servicios de salud correccional. Es decir, Physician Correctional es la empresa que administra el hospital de las cárceles. De hecho, en Bayamón, cerca del complejo correccional, adentro hay un edificio que es el hospital. Y ahí llevan a todos los presos que tienen problemas de salud. Esto se hizo, y se hizo hace ya muchos años, se hizo para, primero, por unas estipulaciones judiciales para mejorar la condición de los presos y para que no todos los presos que tuvieran situaciones médicas y de salud fueran llevados a centro médico como antes. Antes, los presos tenían algún problema de salud y eran llevados todos a centro médico. Además de plantear un problema de seguridad en el centro médico, pues planteaba un problema de tapón de pacientes. Porque algunas eran emergencias reales, otras no. Otras eran, pues, muchos confinados, pues por tal de darse el paseíto, pues simulaban o presentaban problemas de salud que realmente no ocurrían. Pues Physician Correctional no es la primera empresa que administra este hospital, ¿verdad? Hemos tenido varias, pero la actual es Physician Correctional. En el 2024, ustedes recordarán aquella controversia con esta empresa. ¿Por qué? Por el caso del confinado Hermes Ávila. ¿Se acuerdan? El confinado Hermes Ávila era aquel confinado que dejaron libre porque supuestamente ya estaba en una etapa terminal de una enfermedad, casi que lo tenía parapléjico, y lo dejan salir al amparo de una ley que permite que los confinados que están extinguiendo una pena larga y que ya están en el ocaso de su vida, pues salgan para estar con sus seres queridos o su entorno familiar en esos últimos días de vida. Y al amparo de esa ley es que Hermes Ávila, después de un análisis médico, después de que lo evalúan un panel de médicos, tanto allí como en el Fondo del Seguro del Estado, pues entonces lo dejan salir. Este hombre estaba preso por matar mujeres. Sale a la libre comunidad y ¿qué hizo?
se pone a trabajar de manera regular, se pone a trabajar como si nada y mata a otra mujer. Mata a una mujer, lo cogen, lo meten preso nuevamente, pero empieza una controversia sobre si este señor lo sacaron de manera ilegal, irregular, que si me dio alguna intervención de parte suya con los médicos, ¿verdad? Si hubo algún tipo de ilegalidad, soborno, etcétera. Y entonces empieza una controversia sobre si Physician Correctional, de donde son los médicos, ¿verdad? Que evaluaron a este señor y recomendaron o emitieron una opinión que permitió al Departamento de Corrección concluir que podía salir. Pues empezó unos cuestionamientos sobre la capacidad de esos médicos. Y entonces en el 2024, en medio de la campaña primarista, Pedro Pierluisi siendo gobernador, la gobernadora Jennifer, la entonces candidata Jennifer González le promete a la gente, ¿saben qué? Cuando yo llegue a la gobernación voy a salir de esa gente. Le voy a cancelar el contrato a Physician Correctional. De la misma forma que hizo con Luma. Gana la gobernación, nombra a Francisco Quiñones como secretario de corrección y Francisco Quiñones, que en un momento dado se convirtió en una de las estrellas de la administración, porque era muy vocal, caía bien, sonaba, ¿verdad? Una persona comprometida, como, ¿verdad? Probablemente lo es, al igual que el secretario Sebastián Negrón, que salió también con el lío de Domenech, al igual que el secretario de Hacienda, que todavía está allí. Pues el secretario de corrección dice que va a cumplir la promesa de campaña de salir de Physician Correctional. Y entonces él empieza toda una acción legal, demanda a Physician Correctional, va al tribunal y dice, tribunal, yo quiero cancelarle el contrato a Physician Correctional por incumplimiento de contrato, amparado en el caso de Hermes Ávila y otras tantas cosas. Entonces, comienza esa gestión, comienza esa cruzada y de momento se ha visto que Fortaleza pues ya no estaba tan vocal en el tema de salir de Physician Correctional. Y de momento el secretario de Corrección y Rehabilitación le empiezan a aparecer escándalos. Escándalos. De momento apareció una empleada de él y le radica una querella de hostigamiento laboral. Aparece otra empleada de él y le radica una querella de hostigamiento sexual. Y así empiezan a surgir, creo que hasta 7 u 8 querellas de hostigamiento laboral y sexual. Tú dices, wow, pero ¿qué tipo de funcionario es este? Entonces le empiezan a surgir revoluces. Y se ve manchada su gestión. Entonces ya el secretario de Corrección, que era muy vocal, que era muy proactivo, pues se tiene que empezar a quedar callado. Entonces ya no puede hablar tanto porque entonces cada vez que va a una comparecencia pública o se enfrenta a la prensa, pues entonces le van a empezar a cuestionarle todos los casos de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual que tiene en su contra. ¿Qué pasa? En el camino sigue la demanda contra Physician Correctional en los tribunales. Entonces Physician contrata dos buenos abogados. José Andreu Tono, ¿verdad? Fuentes, hijo del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Andreu García, y Frank Torreviada, que también es abogado de Luma. Y entonces como que la Fortaleza empieza a culipandear. Y dice, adiós, pero ¿qué pasa con esta promesa de campaña? ¿Y saben lo que pasó? Physician Correctional contrata como cabildero ante el gobierno ¿a qué firma? Adivinen, Politank. Entonces, contrata Politank y Physician Correctional ya no es tan malo para la Fortaleza. Pero el secretario de Corrección sigue insistiendo en que hay que cancelar el contrato como prometió la gobernadora. Pero en la Fortaleza ya como que el ánimo cambió con Physician Correctional. Y entonces en la Fortaleza como que le empieza a caer mal que el secretario sigue insistiendo en cancelar el contrato porque como que ya no hay tanta animosidad. ¿Y qué pasó?
Les cuento ahora. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, con los certificados cortos de 14 semanas de Northbridge University, adquiere conocimientos prácticos, desarrolla destrezas relevantes para el mercado laboral actual y prepárate para obtener certificaciones reconocidas por la industria, tales como gestión de proyectos de construcción con certificados de OSHA, fundamentos de inteligencia artificial con certificación AWS Certified y muchas otras opciones en inteligencia artificial, tecnología, construcción, recursos humanos, gestión de proyectos, mercadeo digital, desarrollo de negocios, de todo. Da el próximo paso hacia tu crecimiento profesional con una preparación enfocada, oye, en las competencias que están buscando los empleadores de hoy. Pide información, oye, y chequéate si cualificas para la beca institucional diseñada para ayudarte a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Oriéntate en certificados.northbridge.edu. Pues entonces, Physician contrata a Politank. Y entonces, pues ya la fortaleza como que no le empieza a caer bien al secretario de corrección. Tanto así que para finales de la sesión legislativa pasada, la gobernadora de momento nomina a Francisco Quiñones para juez. Pero no para, él era juez superior. No para un puesto más alto en la judicatura del que él ya ocupaba. Lo nombra para la misma posición que él tenía en la judicatura. Porque no lo nombra para el juez del apelativo, ni obviamente ni para el juez del Supremo, porque no hay vacante. Y entonces lo nombra para juez. El presidente del Senado, en los últimos días de la sesión legislativa, dice: yo creo que Francisco Quiñones es un gran funcionario, pero en medio de los casos de hostigamiento que está enfrentando, yo creo que es una imprudencia nombrarlo a la judicatura. La gobernadora, el último día de sesión que hizo, retiró el nombramiento y deja a Francisco Quiñones en la Secretaría de Corrección. Pero sigue el malestar con Francisco. Esta semana, Francisco Quiñones comete, para mi juicio, la imprudencia de ir al cumpleaños de la presidenta de la Unión de los Empleados de Corrección en un chinchorro en Sidra. Llega allí, se retrata con la presidenta de la Unión y en un post que pone en WhatsApp, en su estatus en WhatsApp, habla de la amistad que él tiene profunda con la presidenta de la Unión de Corrección. Y entonces, pues, ¿verdad? Hace un comentario que para algunos da la impresión de que pues había algo más, cuando la realidad es que él llegó allí a ese chinchorro con su pareja. Pero estamos hablando de un funcionario que tiene 8 querellas más de hostigamiento sexual y laboral. Por lo tanto, pues las mentes empezaron a correr. Y entonces esta semana alguien vio ese estatus, ¿verdad? Que no es típico ver, la gente no está chequeando los estatus en WhatsApp. Y alguien en la Fortaleza parece que lo vio y se lo envió a un medio noticioso que es Noticel. Noticel, que recientemente cambió de gerencia, pues le responde bastante a los intereses de Francisco Domenech. Sacan la noticia y ¿qué pasó? Por la tarde, fuera Francisco Quiñones de la Administración de Corrección, fuera. Esa fue la cherry del mantecado que provocó la salida de Francisco Quiñones. Pregunto, ¿estaban buscando una excusa para sacar a Francisco Quiñones de corrección? ¿Estaban buscando una excusa para sacarlo para poder bajar la tensión con Physician Correctional? Porque de momento el interés de la Fortaleza cambió en cuanto a sacar a esta empresa de la Administración de Corrección. ¿Ya la promesa de campaña sobre Physician cambió? Pues parecería que sí. Entonces sale Francisco Quiñones del Departamento de Corrección y la pregunta ahora es si Physician Correctional se va a quedar en ese contrato. Y yo no estoy diciendo que tienen que salir. Lo que yo estoy diciendo es que la promesa de campaña de la gobernadora era cancelar ese contrato. De hecho, en la demanda de Physician, en la demanda del gobierno contra Physician Correctional, Physician contesta ante el tribunal que le parece inaudito, le parece extraordinario que un contrato que tiene sus términos y condiciones se pretenda cancelar por una promesa de campaña, y me parece que ahí tienen un punto, porque ningún contrato se puede cancelar, porque la campaña en medio del fragor político electoral, porque tú digas que lo vas a cancelar, lo puedes cancelar, porque además eso afecta el clima de negocio en Puerto Rico, porque nadie va a hacer contrato con el gobierno si de momento cambia la administración y tú me lo vas a cancelar porque sí.
Y ahora habrá que ver cuál es la decisión. Pero la pregunta es, Physicians Correctional compró su permanencia en el gobierno contratando a Politank. Francisco Domenech votó al secretario de Corrección porque Politank, su firma de cabildeo, que era supuestamente, ahora está defendiendo a Physician, Politank a Physician. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y entonces la promesa de campaña cambió porque hay que proteger los intereses de Politank. Entonces Francisco Domenech sí está interviniendo a favor de los clientes de Politank, como ahora es Physician Correctional. Habrá que ver qué hace la nueva secretaria de corrección. Y yo he visto que de las agencias más politizadas es el Departamento de Corrección. La presidenta de la Unión me dijo esta mañana en radio, Jessica Martínez, que obviamente entre ella y el secretario no hay nada. Que el secretario llegó allí para compartir con ella y se tomaron la foto. Y sí es cierto que ella ha defendido al secretario en tiempos recientes, cosa que es atípico para un presidente o presidenta de una unión frente a su patrono. Pero ella entiende que él ha hecho un buen trabajo. Ahora ella dice que la que nombraron, que es la jefa de la división legal de corrección, pues ahora será más difícil y que no es la persona adecuada para dirigir ese puesto. Pero interesante es que hayan nombrado a la jefa de la división legal. ¿Por qué? Porque entonces ahora va a dejar que Physician continúe. Yo no estoy diciendo que hay que sacar a Physician o no. Lo que yo estoy diciendo es que hubo una promesa de campaña. Y lo que yo estoy diciendo es, y cuestionando, y para que ustedes lleguen a su propia conclusión, si las decisiones en el gobierno cambian, dependiendo si esa empresa privada que tiene contrato con el gobierno contrata a la empresa de cabildeo de la casa o no. Ahí se las dejo. Esto es Detrás del Titular, gracias a Northbridge University. Oye, estudia con nosotros los weekend. Puedes orientarte en weekend.northbridge.edu o puedes también obtener una certificación en 14 semanas con horario no tradicional. Oriéntate en certificados.northbridge.edu o llama al 1-800-917-8687.